Ok, muy buenos días, mis hermanos. Gracias a Dios, aquí estamos nuevamente en nuestra página de devocionales. Aquí, como pueden observar, tenemos a nuestro hermano, nuestro gran persona de admiración por acá en México, que muchos lo conocemos, el hermano Carlos Estal. Gracias a Dios, hoy lo tenemos aquí en nuestra página y quien nos va a compartir el día de hoy parte de la palabra del Señor acerca de este tema que hemos estado estudiando mis hermanos ya prácticamente más de un año, yo creo, como año y medio, algo así. Hemos estado estudiando a los guerreros del arpa en esta oración, cómo ser un guerrero del arpa y demás. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de tener de invitado a nuestro hermano Carlos Estal. Así que vamos a orar. Al final nosotros tenemos con las preguntas y que nos mandaron, tendremos entonces un tiempo para responder estas preguntas y pues ahorita vamos a empezar a orar para darle lugar a nuestro hermano Carlos Estal. Dios les bendiga, mis hermanos. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar preparándonos para el Señor. Amado Dios, cuántas gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que nos da, Señor, siempre de estar delante de ti. Porque, Padre, nosotros al no ser nada, al no tener nada, al no poder hacer absolutamente nada fuera de ti, Señor, tú dejas que criaturas pequeñas, Señor, puedan conocerte. Y eso es lo más maravilloso del mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor. Que tú bendigas, Padre, el fruto, Señor, que tu siervo trae. Que tú bendigas, Señor, las semillas que van a ser puestas en cada corazón, Señor. A fin, Señor, de que en este tiempo, más en este tiempo, cuando las tinieblas, Señor, están cubriendo el mundo, puedes estar la esposa despierta y apercibida, Señor, clamando que el esposo viene. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder entrar en tu presencia y tener este tiempo devocional contigo, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues entonces le damos el lugar a nuestro hermano Carlos. Muchas gracias por la invitación, por el privilegio y el gusto de estar con todos. Así es que bueno, guerreros del arpa, ¿verdad? Es el tema de la alabanza que es tan grande, tan amplio, tan importante. Una de las primeras cosas que yo aprendí a hacer fue alabar al Señor y a entender la importancia de la alabanza, ¿verdad? Los guerreros del arpa son simplemente uno de tantos niveles que hay, ¿verdad? Y una de las tantos efectos que tiene es cierto tipo de alabanza para ayudarnos a pelear nuestras batallas espirituales. Por ejemplo, el Salmo 149, si quieren que empecemos por allí. Y hoy les quiero hablar acerca del cántico nuevo. Y eso nos va a llevar, por supuesto, a los famosos 144,000 también, ¿verdad? Pero en el Salmo 149 dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza. Con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Así es que en este salmo encontramos claramente la conexión entre la alabanza y la espada, ¿verdad? Cuando nosotros alabamos a Dios, la espada de Dios entra en acción. Lo que significa que alabar a Dios es más que solo cantar, ¿verdad? Alabar a Dios es levantar su palabra, su verdad, su nombre. Yo he notado que hoy en día la música en la iglesia, ahora no le llamemos alabanza a toda la música que se oye en las iglesias, sino le llamemos alabanza a todas las canciones con temática cristiana, porque no necesariamente lo son. Y en las iglesias necesitamos no música cristiana en términos generales, lo que necesitamos son cantos de alabanza y cantos de adoración. La diferencia es que los cantos de alabanza y de adoración se van a convertir en las alas que necesitamos nosotros para
ascender, para subir, el vehículo que necesitamos nosotros para poder soltarnos en el espíritu, pelear nuestras batallas espirituales. Así es que cuando la alabanza o la música, los cantos nos están ayudando a conectarnos con Dios y a ascender a su presencia, entonces muchas veces ocurre que Dios nos unge, ¿verdad?, para pelear nuestras batallas espirituales. Y ahí tenemos la conexión. Guerreros del arpa es todo un tema. No sé, a lo mejor escucharon un seminario que yo di por acá hace un par de años, creo que fue. O sea, se requiere de tener una naturaleza transformada y una relación con Dios para que de veras sea efectivo. Allí les expliqué cómo en hebreo aparecen dos arpas, por lo menos dos arpas, ¿verdad? Una se llama Quinor, la otra se llama Nebel. La Biblia habla de las arpas de Dios y habla de nuestras arpas. La palabra Nebel viene de la misma raíz que se refiere al viejo necio, ¿verdad? A la necedad, a la insensatez que tenemos en el corazón. Así es que esa tiene que estarse refiriendo a nuestra arpa. Por supuesto, esta tiene que ser convertida. Y luego, la otra arpa, la quinor, pues el arpa de Dios tiene que estarse refiriendo al nuevo corazón o al nuevo hombre que tiene que crecer. Así es que no es solo de formas, intensidades o cierto tipo de música o de alabanza o de ambiente espiritual en la iglesia. Estamos hablando de toda una manera de vivir, ¿verdad? Y de una experiencia espiritual que hemos ido edificando nosotros con Dios. Así es que eso es lo que quiero mencionar en este día, y de paso ya en el Salmo 149 vemos cómo debemos cantar a Jehová cántico nuevo. Entonces déjenme explicarles un poco lo del cántico nuevo para que esto Dios mediante nos ayude a todos a buscar perfeccionar, incrementar, profundizar nuestra relación personal con Dios. Hay una cita, es una de mis favoritas y algo que me sirve mucho para explicar cómo cuando hablamos de Dios y de las cosas de Dios, estamos hablando de algo que se expande, algo que es infinito, algo que es eterno, algo que no tiene límites. Puesto que la alabanza es de Dios, la alabanza entonces no tiene límites. Puesto que la oración es de Dios, entonces la oración igualmente es un mundo en el que no vamos a encontrar límites. El entendimiento de la palabra, eso es de Dios, así es que estamos hablando que no hay límites al entendimiento de la palabra. Puede ser el mismo versículo de siempre, pero no hay límites a encontrarle más y más y más sustancia. Todo lo que tiene que ver con Dios es eterno, es infinito. Todo lo que tiene que ver con Dios nos permite expandernos. Entonces, a veces, bueno, ustedes saben, ¿verdad?, cómo funciona. Tenemos visitantes, gente nueva en nuestras congregaciones, y cuando empezamos a orar o a alabar al Señor, solo ve uno que los ojos se les abren así, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo les digo es esta: miren, si se trata de Dios y de las cosas de Dios, esto no tiene límites. O sea, ¿qué límite le vamos a poner a Dios? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para decirle ya topé, ya no hay más, ya aquí no puede haber más? Y me gusta explicárselo a la gente de esta manera, pues buscando que lo entiendan, ¿verdad?, de la manera más práctica y con los pies sobre la tierra, aunque con la cabeza en los cielos. Pero les digo, imagínense ustedes, y yo con los años que tengo de conocer al Señor, ustedes que me conocen de tantos años, les digo, imagínense que me vean orar al mismo nivel que hace 30 años, 40 años. ¿O qué tal que me vean adorar al Señor al mismo nivel que hace 25 años? ¿O qué tal que las enseñanzas que yo les doy son exactamente las mismas que les di hace 35 años? O sea, eso para mí es señal de que algo anda mal. Algo no está haciendo progreso, algo no se está expandiendo, algo no está creciendo, algo no está madurando. Entonces, cuando viene la gente y nos mira, ¿verdad?, meternos en Cristo, les digo, miren, téngannos paciencia. O más bien, téngase usted paciencia a usted mismo. Esto que usted está viendo no aprendimos a hacerlo ayer, pero no espere que hoy, 40 años después, oremos igual y cantemos igual y entendamos igual las cosas. O sea, se supone que estamos creciendo y madurando, ¿verdad? Entonces, así funciona. El crecimiento no lo da la acción de hacer acto de presencia en una iglesia cristiana.
El crecimiento lo da una búsqueda continua, diaria, un trabajo que dejamos que la palabra de Dios haga en nuestros corazones continuo. El trabajo que hace el Espíritu Santo, quien busca redarguirnos, ¿verdad? Y corregirnos. Quien busca llevarnos a toda verdad, ¿verdad? Y revelarnos otras fases de Jesucristo. Entonces, vámonos al Salmo 48, verso 10. Y aquí tenemos una clave tremendamente importante, Salmo 48, 10. Y miren lo que dice, la primera parte del Salmo dice, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Hasta allí, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Entonces la pregunta es, ¿qué tamaño tiene su nombre? Y de ese tamaño tiene que ser su alabanza. La pregunta es, ¿qué forma tiene Dios? Para que empecemos a disponer que la alabanza tiene que tener una forma determinada y solo una forma. ¿Lo ven? La alabanza a Dios tiene que ser conforme a su nombre. Ahora, ¿saben cómo funciona esto? De esta manera, conforme va incrementándose nuestro conocimiento de su nombre, de su persona, de su naturaleza, de su carácter. Conforme vamos conociendo más y más a Dios, así el loor o la alabanza que le damos nosotros a Dios va creciendo, incrementándose, profundizándose. Así es que si nuestra experiencia, ahora, déjeme insertar de una vez esto tan importante, pero a Dios no se le conoce en teoría. Y esa es la tragedia con un gran grueso del mundo cristiano. La gente sabe acerca de Dios. La pregunta es si lo conocen. Y a Dios no se le conoce en teoría. A Dios se le conoce por experiencia. Tenemos que tener una experiencia. De hecho, todo parte a raíz de una experiencia trascendental, que es la experiencia de la salvación. Ninguno nace salvo. Las actividades religiosas no salvan a nadie. La iglesia no salva a nadie. Es tener un encuentro con Jesucristo y confesarnos pecadores y dejar que Él nos limpie con su sangre, lo que nos salva. Entonces empezamos a conocer a Dios a raíz de una experiencia. Igualmente, pues, es por experiencia que vamos a ir conociendo más y más de Dios, otros ángulos, otras cosas. Entonces nuestro conocimiento de su nombre va creciendo, se va incrementando. Consecuentemente, nuestra alabanza a Dios va creciendo, se va incrementando. Si al principio de mi caminar, por así decirlo, mi conocimiento de Dios era de este tamaño, pues es natural que mis alabanzas a Dios sean de este tamaño. Pero si a medida que camino llego a conocer a Dios de este tamaño, entonces mi relación con Dios se incrementa, mi alabanza a Dios entonces se vuelve de este tamaño. ¿Lo ven? Así es que no es solo de actuar como actúan los demás en la iglesia, es de tener una experiencia personal, es de verdaderamente conocerlo, buscar entender sus caminos, buscar tener una experiencia, ¿verdad? Uno hace su parte, orar, adorar al Señor, estudiar su palabra, pero a Dios le toca el hacer que su palabra cobre vida en nuestros corazones y tocarnos con ella, transformarnos, convertir nuestro corazón. Dios crea situaciones para nosotros que nos obligan, nos forzan a buscarlo. Si lo amamos con todo el corazón, en vez de enojarnos y pelearnos con Dios, vamos a buscarlo con todavía más intensidad. Vamos a buscar respuestas, no en el sentido equivocado de la palabra. Hay personas que dicen, Señor, a ver, explícame, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, lo que Dios nos va a responder es lo que Eliú le dijo a Job, ¿verdad? Eliú le dijo a Job, oye, Job, Dios no da cuenta de ninguna de sus acciones. O sea, ¿por qué le pides cuentas a Dios? Él no tiene por qué rendirte cuentas a ti. Dios no le rinde cuentas a nadie. ¿Sí? Nosotros no somos el juez y Él no es el que está en el banquillo de los acusados. Por cierto que es al revés. Así es que no en ese sentido, no buscamos respuestas en ese sentido, pero sí buscamos respuestas en el sentido que queremos aprender, queremos entender.
queremos conocer más y más, no solo a la persona de Dios, sino la manera como Él opera, la manera como Él trabaja, la razón de por qué Dios crea las situaciones que crea para nosotros, las maneras que Dios elige para ayudarnos a crecer, a madurar y a deshacernos un poquito más de nosotros mismos, ¿verdad? Así es que ven, Salmo 48:10 es clave. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Es nuestra experiencia con Dios la que nos va a ir haciendo descubrir estos niveles de alabanza más altos, más profundos. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia por primera vez, ¿verdad? Yo empecé en una iglesia en donde el Espíritu Santo se movía, gracias a Dios. Pues no así como las iglesias del Evangelio de Cristo, eso vino después. Pero la gente levantaba las manos. Yo estaba recién convertido. Y se imaginan para alguien que viene del mundo, con un orgullo del tamaño de la catedral, ¿verdad? Levantar las manos, qué vergüenza, qué van a pensar, qué van a decir. Pero yo pensé, bueno, pues aquí levantan las manos, así es que pues ahí vamos, ¿verdad? Y al principio las levantaba yo como por aquí. Y ya eso era una victoria enorme sobre mi propio orgullo. Pero luego resulta que ya cuando estaba levantando las manos hasta acá, yo empecé a buscar a Dios así como pude, ¿verdad? Y como iba aprendiendo, porque yo era nuevito. Pero de repente levantar las manos ya no era suficiente, yo tenía que aplaudir. Y la gente lo hacía, así es pues, ningún problema. ¿Pero qué creen? Aprendí a buscar a Dios. A la doctora Graciela Esparza le debo esas instrucciones tan precisas que me dio cuando nos conocimos. Me dijo, ¿cuánto tiempo oras? Le dije, yo digo que como 3 minutos. me dijo, bueno, esta semana que viene procura orar 5 minutos todos los días. La semana siguiente procura orar 10, la siguiente 15, la siguiente 20 y así sucesivamente. Y miren, fue como la receta que le da uno el médico, ¿verdad? Lo seguía al pie de la letra. Y pues para hacer corta la historia, aprendí a orar, ¿verdad? Dios me abrió la puerta. Y luego pues ella me dejaba ciertas tareas y aprendí a estudiar. Eso me hizo empezar a buscar a Dios en lo privado, porque pues antes no sabía hacerlo a ese nivel, pero de repente se me abrió el universo. Y se volvió tan emocionante buscar a Dios en lo privado. Empecé a entender tantas cosas y a ver tantas cosas y a experimentar tantas cosas en lo privado, que cuando yo iba a la iglesia, de repente ya solo levantar las manos no era suficiente, ya solo palmear no era suficiente, porque yo estaba lleno. Así es que yo tenía que gritar. Después, ¿qué creen? Palmear y gritar ya no era suficiente, ¿verdad? Así es que ya después ya no sabía uno qué hacer. Ahí es donde uno pierde la forma, ¿verdad? Así es que a veces también les digo aquí en la iglesia, les digo, miren hermanos, lo que ven que hacemos aquí, yo no aprendí a hacerlo aquí en público, yo aprendí a hacerlo en privado, por eso es algo tan real, tan sólido. Quítenme la iglesia y yo voy a seguir brincando, gritando y cantando, pues, ¿verdad? Porque fue en lo privado que aprendí yo a buscar al Señor, gracias a Dios por la experiencia congregacional, pero dicho sea de paso, esta pandemia nos agarró a todos con cuánto de Dios teníamos en lo privado. Y muchos descubrieron que no tenían demasiado de Dios, ¿verdad? En lo privado. Tenían tal vez más una relación con su iglesia que con Dios. O tenían una relación con su pastor más que con Dios. Bueno, pues ahora es tiempo para tener una relación con Dios y aprender a encontrarlo, ¿verdad? Amén. Pero conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra, ¿verdad? Así es que ahí está. Entonces empecé a entender algo. Cada vez que Dios nos da una experiencia nueva, se crea, surge, se forma en nosotros, o más bien eso genera en nosotros una nueva gratitud. No estamos hablando de teorías, estamos hablando de algo vivo y Dios nos toca o nos lleva a hacer una entrega nueva. No hay nada más emocionante que confesarse culpable e ir al Señor y decirle, Señor, si tú no quieres esto en mi vida, yo tampoco. Aquí está, te lo entrego, te lo rindo, perdóname. No hay nada más emocionante que Dios nos hable hasta para reprendernos y poder responderle. Había un hermano hace años, ya se lo llevó el Señor, pero él decía, miren, prefiero que Dios me reprenda a que no me hable. ¿Y qué razón tenía, verdad? Así es que eso es parte de nuestras experiencias. Y cuando salimos de una experiencia como esas, no salimos igual que cuando empezó la experiencia.
Salimos conociendo un ángulo de Dios que no conocíamos antes. Salimos habiendo experimentado otro grado del amor que Dios nos tiene, del cuidado que Dios tiene de nosotros. Salimos con la certeza que Dios lo sabe todo acerca de nosotros y a través de estas experiencias nos lo confirma, ¿verdad? Entonces se incrementa nuestra gratitud. Luego, consecuentemente, después de haber tenido una experiencia nueva, lo alabamos de una manera nueva, con una gratitud nueva, a raíz de haber tenido una experiencia nueva. A lo mejor hasta con una forma nueva, una manera nueva. Ese es el cántico nuevo. El cántico nuevo es el efecto o el resultado de haber tenido una experiencia nueva con Dios. ¿Cierto? Tenemos que seguir alabándolo por las experiencias de ayer, ¿verdad? Así es que a las experiencias de ayer, cosa que en Cantar de los Cantares se llama el fruto añejo, le vamos agregando experiencias nuevas, las experiencias frescas que vamos teniendo con Dios. Eso en Cantares sería el fruto nuevo. Así es que de esa manera cumplimos lo que dice allí, ¿verdad? Que tenemos fruto añejo y fruto nuevo para bendecir al Señor y para agradarlo y para complacerlo. Pero estas experiencias nuevas son las que van generando un cántico nuevo en nosotros, en nuestro corazón, un cántico nuevo para Dios. Entonces, tracemos esto. Vámonos al Salmo 33. Salmo 33. Del verso 1 les leo del verso 1 al 5 y luego me salto hasta el verso 18, del 18 al 22. Dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y luego, verso 18, ¿verdad? Y aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Así es que en el Salmo 33 el contexto de cantarle a Dios un cántico nuevo es porque el Señor nos ha manifestado su misericordia. Hemos pasado por alguna situación que nos ha hecho esperar en Dios, buscar en Dios nuestra ayuda, ir a Dios como nuestro refugio, nuestro escudo, ¿verdad? Esperar en Él, esperar a que sea Él quien libre, como dice aquí, nuestras almas de la muerte. Esperar que sea Él quien nos dé vida en tiempo de hambre. Por eso Dios crea situaciones. No es solo que Dios permite las situaciones dolorosas. Entendamos que Él las crea. Algunas otras nos las creamos nosotros a nosotros mismos. Pero ahí tenemos que confiar que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios al final de cuentas, ¿verdad? Pero Dios crea muchas situaciones porque a través de esas situaciones Dios va a poder manifestarnos su misericordia, su gracia y darnos una experiencia nueva. Entonces, ¿qué creen? Vamos a salir de allí con un cántico nuevo. Por eso alguien que ha caminado más con Dios puede darle gracias por cosas por las que alguien que no ha caminado tanto con Dios puede darle gracias. Hay personas que no han experimentado ciertas cosas, pues están comenzando su carrera, ¿verdad? Hay otras personas que han experimentado otras cosas. Así es que los unos, a lo mejor si uno les cuenta, ¿verdad? Mira, estoy bendiciendo a Dios por esto que me pasó tan doloroso. La gente lo para a uno y le dice: oye, espérate. ¿Cómo puedes bendecir a Dios por eso? Qué cosa más horrible lo que te pasó. ¿Cómo puede estar Dios allí? ¿Verdad? ¿Por qué metes a Dios en eso? Dios no puede tener nada que ver con eso. Bueno, así somos todos al principio. Pero cuando vamos creciendo en nuestra experiencia con Dios, aprendemos a bendecirlo y a alabarlo por esas situaciones. Obviamente tenemos un cántico que no teníamos antes, o una capacidad que no teníamos antes, o un conocimiento de su naturaleza que no teníamos antes.
Entonces tenemos un canto que no teníamos antes, un canto nuevo, ¿verdad? Vámonos al Salmo 40. Salmo 40, del verso 1 al 5. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Qué tremendo. Ahora, ¿cuál es el contexto? Después de qué cosa puso el Señor cántico nuevo en la boca del salmista. Fue después que el salmista pasó por el pozo de la desesperación, ¿verdad? Seguro están familiarizados con estos famosos abismos, ¿verdad? Pero es el abismo Por, que tiene que ver con madre maldad. En otras palabras, bueno, de hecho la palabra Por significa examinar, ¿verdad? Declarar, examinar. Dios necesita examinarnos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ves ahí en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces, cuando Dios está en el proceso de examinarnos y nos mete en este famoso pozo, adivinen quién va a estar allí para llenarnos de confusión y de incertidumbre y de tinieblas y de oscuridad, ¿verdad? O sea, así va a ser todo un proceso. Si ustedes han pasado por ahí, saben por experiencia de qué estoy hablando. Yo sé de qué estoy hablando por experiencia. Pero luego, finalmente, el Señor termina de examinarnos, nos ayuda a ver qué es lo que nos estaba examinando. Venimos al Señor y le decimos, Señor, gracias, ahora líbrame, límpiame, gracias por corregirme, gracias por haber hecho lo que tenías que hacer. Cuando salimos de ahí, salimos con un cántico nuevo. Definitivamente salimos con un cántico nuevo. Dice, puso mis pies sobre la peña. En otras palabras, salimos con nuestros fundamentos, nuestros cimientos todavía más sólidos, con una certidumbre, una seguridad todavía mayor que la que teníamos al principio. Nada nos puede mover porque dudar que Dios esté con nosotros, a estas alturas eso ya no existe, pues. Es dudar que Dios tenga el control, a esas alturas eso ya no existe. Esas son las cosas de las que Dios nos cura cuando nos pasa por esos abismos. Por eso tenemos que pasar por esos abismos. Salimos con un cántico nuevo. ¿Por qué? Pues por la semejante experiencia nueva que Dios nos permitió tener. Ay, hermano, pero ahí fue una experiencia dolorosa. Pues sí, pero fue una experiencia. Y Dios se revela a nosotros. No importa si es del lado del placer o del lado del dolor. Dios está buscando revelarse a nosotros y necesitamos conocerlo. Amén. Ese es el Salmo 40. Ahora miren, el Salmo 96. Salmo 96, del verso 1 al verso 6. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Estas palabras son tremendas, son grandísimas. De paso dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Allí se confirma otra vez el principio de conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Mientras más grande sea Dios en nuestra vida, más suprema, más grande va a ser la alabanza que le demos a Dios. Más grandiosa va a ser su majestad delante de nuestros ojos, ¿verdad? Pero acá, ¿cuál es el contexto de cantarle a Dios un cántico nuevo? Pues el verso 4, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, ¿verdad? Simplemente hemos descubierto
con todavía mayor amplitud, cuán grande es Dios. Eso pone en nosotros un nivel nuevo de gratitud, de alabanza, de asombro, de reverencia. Entonces le cantamos un canto que pues no lo podíamos cantar igual antes que no entendiéramos cuán grande y cuán maravilloso es Dios de la manera como lo entendemos hoy. Así es que ven cómo todo va incrementándose, expandiéndose, cómo nuestra experiencia con Dios se va incrementando a medida que nuestro conocimiento de Dios va aumentando. Eso nos lleva al Salmo 98. A ver, creo que les voy a leer todo el Salmo 98. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan sus manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y entre paréntesis, en estos salmos tenemos nosotros la justificación o la base de cómo alabar a Dios. O sea, alabar a Dios no es algo que Dios nos pide a nosotros decidir y descifrar cómo lo vamos a hacer. Dios ya lo dice en su palabra. Ya ven pues, como leímos, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Luego aquí dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz, aplaudid, cantad salmos. Miren qué alegres relajos los que Dios quiere que hagamos para alabar su nombre. Dios merece eso y más. Y mire, o sea, cuando una criatura pequeña, mortal, imperfecta, finita, con mucha corrupción todavía en su viejo hombre y en su mente carnal, ¿cuándo una criatura va a poder darle al Creador suficiente alabanza? No existe tal cosa como, ya alabamos a Dios suficiente. Eso no existe. ¿No creen que están gritando demasiado o aplaudiendo demasiado? Eso no existe. ¿Cuándo le va a dar usted demasiada alabanza a Dios? Usted es una pulga, pues Dios es el omnipotente, omnipresente creador de todas las cosas. Así es que ya quites eso de la mente. Nunca le vamos a dar ni demasiada ni suficiente alabanza a Dios. Así es que hagamos nuestra parte. Un día Dios va a glorificar nuestro cuerpo y entonces ya no nos vamos a cansar, no nos vamos a quedar roncos, ya no vamos a tener limitaciones y qué emocionante va a ser ese día, ¿verdad? Pero acá en el Salmo 98, el contexto de cantar a Jehová cántico nuevo. Bueno, en el verso 2 dice, Jehová ha hecho notoria su salvación y a vista de las naciones ha descubierto su justicia, ¿verdad? Y Dios salva a unos, juzga a otros, pues a todos nos juzga, nada más que a unos del lado de la misericordia en sus balanzas y a otros del lado de la ira en sus balanzas, dependiendo de los hechos de los hombres y de lo que han hecho, ¿verdad? Pero aquí dice, porque Dios ha manifestado su salvación y su justicia. Y cuando venga el momento y Jesucristo establezca su reino aquí en la tierra, esto habrá quedado cumplido a un nivel que todavía no hemos visto. Entonces, imagínense las alabanzas que se van a cantar al Señor en el milenio, cuando Cristo esté reinando en la tierra. No digamos las alabanzas que se van a cantar al Señor por toda la eternidad. Pero déjenme decirles algo, como cristianos ustedes y yo fuimos tomados por parte de Dios como sus primicias, los primeros que damos fruto, los primeros que florecemos. Así es que el resto del mundo va a tener que esperar hasta entonces para darle ese nivel de alabanzas al Señor. Nosotros lo hacemos ahora, aquí y ahora. Nosotros podemos echar mano de los poderes del reino venideros, echamos mano de nuestra herencia eterna, echamos mano de lo que viene y lo traemos a nuestra experiencia presente.
Así es que por eso cantamos cántico nuevo, porque pues Dios manifiesta su salvación y sus justos juicios todo el tiempo en nuestra vida y alrededor de nuestra vida. Así es que cada vez que vemos al Señor obrar, eso nos hace tener un nuevo entendimiento y conocimiento del Señor. Eso genera un cántico nuevo en nosotros. Tremendo, ¿sí? Vámonos al Salmo 144. Salmo 144. Del verso 7 al verso 10. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad, cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. Con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. Y pues sigue hablando otras cosas, ¿verdad? Pero cada vez que el Señor nos da una victoria, salimos de allí, salimos de la batalla, habiendo obtenido un cántico nuevo. Por eso las batallas. Gracias a Dios por las batallas. La única manera como obtenemos nuevas victorias, nuevas experiencias y un nuevo cántico. O nuevas razones por las cuales cantar, ¿verdad? O un nuevo entendimiento. Y el Salmo 149, que ya lo leímos al principio, cantad a Jehová un cántico nuevo, ¿verdad? Sí. Esta es otra cosa simpática. Salmo 149, 1. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Algunas personas cuando ven a alguien así muy fogoso alabando al Señor en la iglesia dicen, ¿por qué no lo hace en su casa? Y aquí se porta bien. Bueno, pues aquí dice que lo hagamos en la congregación de los santos. Y ha habido ocasiones en las que yo les digo, cuando estamos enseñando estas cosas, a mí me encanta también decir cosas así chistosas porque pues a la gente no se le olvida, ¿verdad? Y aprenden. Pero les digo, miren, ok, pensemos. ¿Por qué no hace en su casa eso que está haciendo aquí? En su casa puede gritar y hacer todo lo que quiera, ¿verdad? Entonces, ¿saben cómo respondo a eso? Les digo, pues miren, si la iglesia no es mi casa, entonces ya no voy a venir a la iglesia. Se supone que esta es mi casa también. Así es que yo estoy alabando al Señor en mi casa. ¿Quién quiere ir a una iglesia que uno no considere su casa? Y aquí dice que lo haga, pues si quiere que lo hagamos en casa, pues aquí estamos haciéndolo, ¿verdad? Estamos en casa. En fin, pero ahí tenemos pues el Salmo 149, que ya lo habíamos hablado también, donde está la conexión entre la alabanza y la espada. Bueno, hay otra cita en Isaías 42, que habla de cántico nuevo. Se las estoy dando todas, no quiero abusar del tiempo de nadie, pero creo que pues, no son tantas, así es que es bonito saber dónde se habla del cántico nuevo y entender un poco mejor qué es eso, ¿verdad? Hay muchachos que, a lo mejor los chicos de la alabanza, ¿verdad? Creen que cántico nuevo se refiere a estar aprendiendo coritos nuevos cada domingo. Eso no es a lo que se refiere cantarle a Dios cántico nuevo. De paso hay que aprender canciones nuevas, porque pues si seguimos solo con las mismas canciones de siempre, pues quiera que no las vamos desgastando, ¿verdad? Pero no se refiere a eso, obviamente, se refiere a tener experiencias personales nuevas con Dios. Isaías 42, verso 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. ¿Sí? Canten un canto nuevo. En otras palabras, busquen a Dios, busquen tener una experiencia nueva con Dios y ahí va a estar el canto nuevo, ¿verdad? Bueno, ¿qué creen? Eso nos lleva hasta el libro de Apocalipsis. Esa es la siguiente mención de canto nuevo que tenemos. En la Biblia, en Apocalipsis capítulo 5, verso 8.
Y aquí encontramos a los reyes y sacerdotes, ¿verdad? A los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes. Mire, por si no lo sabía, está hablando de gente. Mire lo que dice Apocalipsis 5 del 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Entre paréntesis, no puede estar hablando de ángeles. Con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, hay todo un contexto que me hubiera encantado detenerme y explicar, pero pues bueno, por lo menos aquí tenemos. Si han estudiado su libro de Apocalipsis, estarán familiarizados con el hecho de que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos corresponden al lugar santo. Ya no es gente del atrio, es gente del lugar santo. Pues vean cómo ahí está el incienso, ¿verdad? Y es en el lugar santo donde estaba el altar de oro del incienso. Y por otras razones también las vestiduras que llevan y todo aquello. Esta es gente del lugar santo, porque está cantando un cántico nuevo. Pues se graduaron del atrio al lugar santo. Eso significa que tuvieron experiencias que mientras estuvieron en el atrio todavía no habían tenido, ¿verdad? Se graduaron de caminar con Dios a un nivel y de conocer a Dios a un nivel a conocerlo a otro nivel y a caminar con él a otro nivel. Así es que cantan un canto nuevo. Esto significa que el canto que ellos cantan hoy no lo podían cantar ayer, porque ayer todavía no habían tenido las experiencias que tienen hoy. Reyes y sacerdotes. Eso nos habla, pues los reyes son los que conquistan, ¿verdad?, nuevo terreno y gobiernan sobre ese terreno conquistado. Y los sacerdotes, pues, son aquellos que ministran el nombre del Señor y que manejan la palabra. Así es que eso, pues, en el atrio apenas va uno empezando a poner fundamentos. Esto realmente madura cuando llegamos al lugar santo, ¿verdad? Y aprendemos a orar y a estudiar nuestra Biblia. Entonces, por eso es que están cantando un cántico nuevo. Entonces, digamos, una congregación que en términos generales está en el nivel del lugar santo por su nivel de oración, su nivel de estudio y de entendimiento de las escrituras, pues va a darle a Dios un nivel de alabanza que una congregación que está a nivel del atrio en la manera como se mueve y se maneja, pues no va a poder. Y allí es donde la gente se extraña y pues cuando uno empieza a caminar con Cristo, uno cree que todos los cristianos del mundo actúan igual, ¿verdad? Y yo al principio, cuando era salvo y luego recibí el Espíritu Santo, pensé, pues eso es todo lo que existe, no hay más. Así es que todos los cristianos del mundo que tienen el Espíritu Santo deben actuar igual que yo. Pero en eso llegué a una iglesia del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y uno empieza a descubrir, ¿verdad?, otros mundos y otras cosas. Y uno dice, no, esto depende de la experiencia personal que la gente va teniendo con Dios. Así es como va creciendo esto. Y no solo las personas como individuos pueden ir creciendo, las iglesias pueden ir creciendo, por lo menos pues en el nivel que se le transmite a la gente, que va a ser el nivel de los pastores, no hay para dónde, ¿verdad? El nivel del liderazgo, ¿verdad? Entonces, pues ahí va a haber un cántico que no hay a otros niveles. Ellos cantan un canto nuevo por, bueno, el tremendo entendimiento que Dios les ha dado y la tremenda experiencia que Dios les ha dado. Pero luego nos vamos a Apocalipsis 14 del 1 al 5. Y en Apocalipsis capítulo 14 tenemos descrita gente que ya se graduó del lugar santo al lugar santísimo. Apocalipsis 14. De hecho, estos 144,000 del lugar santísimo se graduaron al ámbito del Padre. ¿Qué cree? Que cuando uno llega al lugar santísimo se acabó todo la posibilidad de seguir creciendo nuevamente. Dios es infinito, pues Dios es eterno. El lugar santísimo es la puerta para el ámbito del Padre y ahí empieza otra aventura. Por eso, seguramente tiene la versión 1909, pero en el verso 1 dice, Apocalipsis 14:1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión
y con él 144,000. Yo tengo la versión 60, dice, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. La 1909 creo que dice solo que tenían el nombre de su padre escrito en la frente. Pero mire qué interesante, ya no solo tienen el nombre del hijo escrito en la frente, tienen el nombre del padre escrito en la frente. Con razón, si seguimos, verso 2 dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y mire esto, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Ahora ya aquellos cantaban a un cántico nuevo. Mire estos. Dice, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Quiere decir que ni los 4 seres vivientes ni los 24 ancianos estaban al nivel de los 144,000. Los 144,000 cantaban un canto que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes desconocían porque no tenían este nivel de experiencia con Dios. Así es que mire qué emocionante. Usted se puede graduar del atrio al lugar santo, pero gradúese del lugar santo al lugar santísimo. Y cuando esté en el lugar santísimo, pues del salto, ¿verdad? Y el Señor lo va a llevar al ámbito del Padre. Esa es toda otra historia, ¿verdad? Pero por eso es que los 144,000 cantan un cántico que ni los reyes y sacerdotes pueden cantar, porque no llegaron hasta allí con su experiencia personal con Dios. Pero este grupo llegó ahí y más. Imagínense el nivel de experiencia, de conocimiento, de entendimiento, de relación con Dios, de obediencia, de sumisión. Así es que eso es lo que va dándonos un canto. Y es nuestra experiencia personal lo que hace que nuestras alabanzas tengan o no tengan poder o respaldo espiritual. Si solo es un canto, pero lo que estamos cantando no es nuestra experiencia personal, pues no va a ser lo mismo. Pues estaremos dándole gloria a Dios. Pero cuando lo que estamos cantando refleja nuestra experiencia personal, Dios santo, pues, o sea, eso es poderosísimo, es poderosísimo. Así es que vayamos buscando a Dios, vayamos buscando encontrarlo más y más, y Dios nos va a ir regalando nuevas razones y nuevas capacidades para cantarle y para alabarle, ¿verdad? Ahí tienen, pues, esa es básicamente la lección del cántico nuevo. Wow, la verdad, algo muy, muy padre, algo muy poderoso. Digo, lo importante que es el que nosotros siempre busquemos una experiencia nueva con el Señor, que no lleguemos a este lado de conformismo, que no lleguemos a este lado de estancamiento, sino que Dios es, entender que Dios no tiene límites y si Él quiere deshacer y rehacer las cosas, Él las va a poder hacer y nos va a seguir enseñando cosas extraordinarias. Algo que ahorita que estaba predicando nuestro hermano Carlos me acordaba. Yo en alguna ocasión, estudiando igual de los guerreros del arpa, topándome con todo esto, pues yo creo que todos los que nos han seguido saben todo el trayecto que llevamos, donde bajamos a los abismos, vimos cómo obtener el nombre del Señor y demás. Cuando yo estaba en eso, una vez yo fui con la hermana Vale, me acuerdo en aquel tiempo, la hermana Valeria, y empecé a preguntarle algunas cosas. Ya me dijo algo que me dejó pensando y me afirmó en el querer buscar más. Ella me dijo, acuérdate de lo que dice el Salmo 100, hijo. Dice, entrará por sus atrios, y es tan interesante que en vez de decir atrio, dijera atrios en plural. Dice, ¿qué quiere decir? Que él, siendo el dueño del mapa, nada más nos pone las señales, qué es lo que hay en cada lugar, y nada más es que entremos para que él nos lleve a cualquier lado, donde él considere que el lugar santo sea un atrio para nosotros, lo va a hacer. Y eso es lo más maravilloso de Dios, que las experiencias con Él nunca se acaban, que las experiencias con Él siempre son nuevas cada día. Y algo de lo que mencionábamos es precisamente el día de ayer, construir un altar o reconstruir, volver a formar
ese altar que hemos dejado olvidado, ese altar que hemos dejado que se derrumba. Cuando Elías vio que, bueno, cuando Dios mandó sequía, dice la escritura que entonces Elías fue a combatir con los 450 sacerdotes de Baal, y habiendo un altar ahí arruinado, un altar derrumbado, tomó el nombre del Señor, esas 12 piedras, y volvió a edificar el nombre. Y a través de ese fuego, entonces él tuvo la victoria. Él degolló, a través del fuego que cayó en ese altar, degolló a los 450 sacerdotes. Sí. ¿Qué nos puede llevar a remontarnos en las alturas, mis hermanos? Sino la experiencia continua con el Señor, que el fuego siempre esté encendido, que las flamas del candelero siempre tengan un aceite nuevo, que el altar de oro siempre tenga un incienso nuevo, unos carbones nuevos, y todo se va a través del sacrificio. Todos del sacrificio es donde se desprende todos los elementos del lugar santo. Hombre, es fantástico, es maravilloso. Sí, gracias a Dios. Bueno, hermano, tenemos algunas preguntas que nos hicieron algunos jóvenes. Son pues preguntas en un sentido, yo creo que todos los pastores nos topamos con estas preguntas. Y la primera que tenemos, hermano Carlos, es un joven que nos dice: ¿cómo puedo empezar a estudiar mi Biblia? Yo creo que es una pregunta que nos topamos todos, que de repente queremos leer y no entendemos, y nos topamos con libros de la hermana Hicks y decimos: ¿de dónde sacó todo esto la hermana? ¿Dónde estaba? Entonces, yo creo que, a ver, ¿qué es lo que nos puede comentar acerca de esta pregunta, hermano Carlos? Sí, la Biblia es un mundo que se nos va a ir abriendo poco a poco, ¿verdad? No tratemos de entender las cosas que todavía no tenemos las bases para entenderlas. Es como buscar entender el libro de Apocalipsis cuando uno está recién convertido, ¿verdad? Hay que entender otras cosas antes. Entonces, nada le gana al hecho de leer la Biblia de corrido. Cuando uno la lee de corrido, uno se va familiarizando con el contexto histórico, ¿verdad? Uno va haciendo conexiones que de otra manera uno nunca hace. Hay personas que solo la abren al azar, leen un versículo aislado del resto del contexto y pues es la palabra de Dios, no digo que no, pero de esa manera nunca se van a familiarizar con todo el cuadro, con toda la historia. Así es que leanla de corrido. Yo me acuerdo cuando el Señor me salvó, conseguí un libro muy sencillo que se llamaba ¿Y ahora qué? Y allí me acuerdo que era como de primeros pasos, ¿verdad? Para alguien que empezaba. Y me acuerdo que decía, lea la Biblia de corrido, empiece con el Nuevo Testamento, lea el Evangelio de Juan primero. Miren qué interesante. Y luego váyase a Mateo, lea otra vez los 4 evangelios y lea todo el Nuevo Testamento. Y cuando termine, entonces lea el Antiguo. Y por supuesto que yo no me detenía en los detalles porque pues cuántas cosas no entendía. Pero la leí de corrido. ¿Y eso cómo ayuda? Eso ayuda. Entonces, ese es un lado. Leamos la Biblia de corrido. No sustituyamos por ninguna otra cosa leerla de corrido. Pero luego tenemos otras herramientas. ¿Saben cómo aprendí yo a estudiar? Ustedes saben que la doctora Esparza estuvo en Guatemala más o menos en 1981, 82. Ahí fue donde yo la conocí. Quien nos presentó, pues trabajaba para ella y es familiar mía. Por eso fue que nos conocimos. Dios lo montó de esa forma, ¿verdad? Pero la doctora Esparza lo que hacía en ese tiempo que me atendía los viernes a mediodía antes de que yo me fuera a clases a la universidad. Y me mandó tareas. ¿Y saben cuál fue la primera tarea que me mandó? Me dio algunas citas en Nehemías capítulo 3, donde aparecen mencionadas las puertas del muro de Jerusalén que estaban reconstruyendo en tiempos de Nehemías. Y luego me dio algunos versículos en el Nuevo Testamento. Por supuesto estaban relacionados, pero ya no me lo dijo. Me dio como 3 puertas de ahí de Nehemías y luego 3 versículos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, con la puerta de las ovejas me dio Juan 10, ¿verdad? Yo soy la puerta de las ovejas, por supuesto, etcétera. Por ejemplo, con la puerta vieja me dio, no, la puerta vieja venía después, pero así, ¿verdad? Con la puerta vieja es cuando habla de despojémonos del hombre viejo.
la puerta de las aguas, ¿verdad? El que viene a mí tiene sed, beba. Entonces así, ahora ya no me dijo, solo me dijo, te doy estas citas del Antiguo Testamento y estas citas del Nuevo Testamento, llévatelas a casa, estúdialas y me dices si encuentras algo. Cuando llegué a mi reunión la siguiente semana a su oficina, me dice, ¿encontraste algo? Le dije, sí, como que aquí hay un patrón. Muy bien, me dijo, entonces sigue tú estudiando las otras puertas y busca los versículos en el Nuevo Testamento. Miren qué cosa. Y luego en esos días ella estaba dando un estudio en casa de unos amigos. Yo por mis horarios de clases no pude ir al principio, pero luego ya la universidad me lo permitió y estaba dando las jornadas de Israel de Egipto a Canaán. Así es que solo observando, viendo, tomando nota de la manera como ella desarrollaba las lecciones, me di cuenta cómo estudiar. Ponerle atención a los nombres, qué significan los nombres, utilizar recursos como la concordancia de Strong. Entonces, en nuestro proceso de leer de corrido va a haber algo que nos llama la atención. Bueno, detengámonos, vayámonos al diccionario. ¿Qué significa esa palabra? No nos inventemos el significado, vámonos al diccionario. No especulemos, vámonos al diccionario. ¿Dónde más aparece esa palabra? Si es que aparece en algún otro lado, pues vámonos a la concordancia, ¿verdad? Y así poco a poco empezamos a analizar un poco más lo que estamos estudiando, ¿verdad? Hay personas a quienes les sirve de mucho tomar la predicación que escucharon el domingo anterior y volverla a estudiar. Hay personas que toman un libro de la hermana Hicks. El de Preciosa Gema en el Tabernáculo sería tal vez el con el que habría que comenzar. Y entonces leer, pero no solo decir qué maravilla lo que estoy leyendo. No, es ir a la palabra y ahora ustedes encontrar todo eso en la Biblia, ¿verdad? Entonces se les empieza a abrir el mundo. Pero eso es, si no saben qué tema estudiar, tomen el tema que están estudiando en sus iglesias o pues apóyense en algún libro. Pero yo diría esas dos cosas en paralelo. Nunca dejen de leer su Biblia de corrido. Y luego deténganse con algo que no entendieron o que les llamó la atención y analícenlo con la ayuda de su concordancia. Y la concordancia de Strong tiene el diccionario hebreo y griego sin necesidad que sepamos hebreo y griego. Así es que es una gran herramienta, ¿verdad? Así es que háganlo de esa manera, ¿verdad? Sean como los de Berea, ¿se acuerdan que eran más nobles que los de Tesalónica? Porque Pablo les enseñaba algo y dice, los de Berea iban y comprobaban a ver si era cierto lo que estaban oyendo, ¿no? Bueno, pues empiecen por ahí. El pastor les da un mensaje maravilloso, pues vayan y chequen a ver si es cierto. A ver si de veras la Biblia dice eso. Y se les va a abrir el mundo cuando encuentren ustedes eso en su Biblia, pero habiéndose ustedes esforzado por buscarlo, ¿verdad? No hay nada más emocionante que aprender a buscar el tesoro escondido en el campo de la palabra. Eso brevemente, ¿verdad? Amén. Amén, sí, la verdad es de que cuando uno llega delante del Señor, uno le dice, Señor, pues esto es un mar, yo realmente no sé nada, no entiendo nada, no puedo nada, y pues algunos dioses, digo, gracias a Dios, tenemos a alguien como la hermana Esparza, que la doctora Esparza, que tomó de su tiempo para enseñarnos, tomó de su tiempo para meternos a su oficina y estar ahí el tiempo que necesitábamos, ¿no? Y la verdad, pues sí, todo empieza por poco. Dice el Señor, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Entonces, a veces yo luego les hago el comentario en las transmisiones que cuando yo llegué a la escuela bíblica, pues yo realmente no sabía nada. En la entrevista que me hicieron me dijeron, tienes el fundamento, y literalmente le dije al hermano, ¿qué es eso? Y me dijeron, sangre, fuego y agua. Ah, no, sí lo tengo. Y fue en un punto en donde dije, pues si me voy a dedicar a esto, tengo que saber algo, porque pues el Señor me llamó, pero pues no sé ni qué es esto, ni qué es el otro, y poco a poco el Señor nos va metiendo al río de la vida. Conforme le dediquemos tiempo al Señor, el Señor va a ser fiel con nosotros. Sí, por ejemplo, otra pregunta, hermano. Ajá.
tenemos otra pregunta. Un hermano nos pregunta, dice, ¿cómo tener la certeza de la voz, que es la voz de Dios la que me está hablando? Dice que le fue y le preguntó a su pastor, y su pastor le dijo que es a través del testimonio del Espíritu Santo, pero él nos comenta de que no entendió pues realmente esta respuesta. Yo creo que a veces sí es como con lo que nos topamos, donde nos dicen cosas espirituales que está perfecto, pero a veces no tanto la forma práctica, ¿no? Sí, 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 porque pues es a través del Espíritu, ¿verdad? Pero de manera práctica, miren, hay varias maneras y lo que tenemos que entender es que Dios está hablándonos todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Se acuerdan de Salomón? La Biblia dice que Salomón disertó acerca del hisopo que nacía en la pared y los cedros, y disertó acerca de los peces y de las aves. Él no estaba perdiendo su tiempo ni solo teniendo arranques de poeta. Él estaba dejando que Dios le hablara a través de las cosas creadas. Y él obtuvo unas lecciones de sabiduría tremendas simplemente con observar cómo funcionaba la creación de Dios. Así es que Dios nos habla a través de su creación. Lo que pasa es que a veces nos creemos demasiado espirituales y creemos que si no es un ángel, entonces Dios no habló, ¿verdad? Pero si tan solo abriéramos los ojos y abriéramos los oídos, miraríamos a Dios hablándonos todo el tiempo. A veces alguien dice algo y si tenemos los oídos abiertos, ahí está la confirmación que necesitábamos. ¿Dónde está el testimonio del Espíritu en todo esto? Pues Dios ha hecho morar su Espíritu Santo en nosotros. Si esa no es la voz de Dios, lo vamos a saber. Si es la voz de Dios, lo vamos a saber. El Espíritu en nosotros da testimonio de alguna manera. No tenemos que sentir algo siempre, pero esa certeza de que es por allí, esa certeza de que allí está la respuesta. La respuesta puede venir en medio de una conversación casual. Si tenemos los oídos abiertos, vamos a saber cuando la respuesta está llegando, ¿verdad? O Dios, por supuesto, nos habla a través de su palabra escrita. Por supuesto, nos habla a través de la operación de los dones del Espíritu Santo. Miren, uno sabe cuándo es Dios. Uno lo sabe. Si somos lo suficientemente sinceros para pedirle a Dios que guarde nuestros pasos en sus caminos, ¿verdad? Si todos los días estamos encomendándonos al Señor, Dios nos va a ir dirigiendo. Ahora déjenme contarles una experiencia, algo que seguro les ha pasado a ustedes también. Pero a veces, por ejemplo, uno necesita dar una respuesta de trabajo o estudios, algo, y hay una fecha. Y uno empieza a orar, ¿verdad? Señor, para tal fecha yo tengo que saber si sí o si no. O si es por allí o si no es por allí. Me están ofreciendo esto, está pasando aquello. Señor, ¿qué hago? Y todo el tiempo uno tiene esa sospecha, ¿verdad? De que sí es por allí y que uno sí debiera decir que sí. Pero uno quiere oír la voz de Dios. Bueno, cuando uno es sincero, uno va a orar de esta forma. Padre, si no es tu voluntad, entonces no lo quiero. Ahora hay personas que se empecinan, ¿verdad? Y a fuerza quieren que sí sea la voluntad de Dios. Y a veces Dios dice, bueno, ¿eso quieres? Adelante. Y después se topan con el muro, ¿verdad? Pero muchas veces pasa, y digamos que la respuesta la teníamos que dar el 15. Y es el 14 a la medianoche y uno sigue orando. Señor, ¿no he oído tu voz? Yo sigo creyendo que sí, pero Señor, dímelo tú. Y Dios no lo dice. Bueno, al día siguiente, la entrevista es a las 8 de la mañana, ¿verdad? Y uno no puede decir que oyó la voz de Dios, pero todo el tiempo uno pensó que la respuesta debiera ser sí. Entonces uno viene y responde que sí. Bueno, estoy seguro que a algunos les ha pasado. 3 minutos después de responder que sí, se dan cuenta que todo el tiempo era así y que Dios los estaba dirigiendo. Entonces la voz de Dios era esa impresión que uno tuvo todo el tiempo de que la respuesta era sí. Dios también pone esas impresiones en nuestra mente, ¿verdad?
todo es, ¿saben qué nos debiera ocupar más? No tanto la tribulación de que no hemos oído audiblemente la voz de Dios, entonces no sabemos por dónde. No, lo que nos debiera ocupar más es de tener una relación sincera, real, limpia con Dios. Y si estamos caminando bien, Dios va a enderezar nuestros pasos, ¿verdad? Y cuando necesitamos saber de una manera más enfática alguna respuesta, Dios va a estar allí para dárnosla. Pero abramos los ojos, abramos los oídos, ¿verdad? Mantengamos los oídos abiertos. ¿Cómo mantenemos los oídos abiertos? Bueno, pues no dejando a Dios encerrado en las 4 iglesias, en las 4 paredes de la iglesia el día domingo. Llevémonos a Dios al trabajo, a la escuela. Llevémonos al Señor con nosotros en el autobús. Mantengámonos conscientes de Dios, de su presencia. Eso nos va a ayudar a tener los oídos abiertos, ¿verdad? Pero oír la voz de Dios es mucho más fácil de lo que nosotros nos lo hacemos. Respondí sin responder, pero esa es la respuesta. Sí, la verdad, es en el punto pues todo se desprende de nuestro cuarto de oración. O sea, no podemos llegar a ningún otro lado si no tenemos un tiempo con el Señor. A veces yo creo que dentro de las otras preguntas que a veces nos llegan a decir es ¿cómo oro? Y pues yo lo que les empiezo a decir, pues métete y habla con él. Dice la palabra que Dios hablaba con Abraham como si fuera de un amigo. Dice la escritura que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Luego, se empieza a platicar tu día. Luego, yo creo que de las cosas que debemos de entender es de que Dios es nuestro todo. O sea, podemos dirigirnos como un padre. Yo creo que de las maneras, en una forma personal, yo he conocido a Dios como un padre a través de mi propio padre natural, ¿no? De las pláticas que he tenido con él, la manera en la que me relaciono con él. También puedo conocer a Dios a través de mis otros amigos, de cómo hablo con mis otros amigos, como tal vez no de la misma manera como un padre, como yo me refiero a mi propia familia como con un amigo, y pues tener la libertad de decirle a Dios ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que las respuestas vienen o nuestro oído se va afinando a medida de que nos vayamos metiendo a nuestro cuarto de oración. Que realmente sea lo que luego les digo en las transmisiones es de que Dios sea tu Dios fuera de tu iglesia. O sea, como lo que nos decía Dios, no solamente es nuestro Dios al que alabamos, adoramos ahí en la iglesia, sino que lo podamos llevar a todos lados y entender que Él es el que va con nosotros a todos lados y que podemos platicar con Él en todo momento, en todas horas. Vaya, un tipo de relación, ¿no? Al final. Exactamente. Conocerlo como amigo es otra manera como debemos conocerlo. En Cantares él le llama amiga a ella. Y en Juan le dice a sus discípulos, ahora ya los voy a llamar amigos. Si hacen lo que yo digo, ustedes son mis amigos. Así es. Sí, Sí. no, Dios es extraordinario. La verdad, cuando nos ponemos a hablar acerca de lo que es una relación personal con Dios, es dejar los estigmas religiosos, ¿no? Yo creo que a veces cometemos el error de convertir a Dios en una religión. Yo me acuerdo una frase de la doctora Esparza que dice, Dios no es una religión o Cristo no es una religión. Todas se la pelean, pero Él no es de ninguna. Entonces, prácticamente relación personal con Dios. Sí, exactamente. Tenemos otra pregunta. Tenemos otra pregunta y yo creo que así es. Sí. Yo creo que tiene relación con lo que andábamos hablando. Dice, ¿qué es una verdadera separación y cómo la puedo ir a obtener? Y yo creo que como jóvenes es algo que continuamente tenemos nosotros en la mente porque conocemos nuestro corazón. Algo que les digo a los hermanos es de que yo conozco mi corazón y sé que hay cosas en las cuales le digo al Señor, Señor, deténme aquí porque la verdad estoy a punto de hacerlo, ¿no? O que de repente cosas brotan y uno sabe que no están bien o que a Dios no le agradan. Y yo creo que es un punto muy importante porque si no
tenemos claro de una verdadera separación. A veces alguien lo puede hacer por obediencia, no por una relación personal con Dios, porque los hermanos en la iglesia no me vean de esta manera o por querer encajar en un grupo. Y pues prácticamente nos encontramos de que en este tiempo, o al menos me he dado cuenta, no sé si solamente aquí en México, en Guatemala, de que hay hermanos que, vaya, terminan amargándose, ¿no? Por no entender lo que es una verdadera separación, no tienen el gozo y cuando llega alguien nuevo, Sí. que tiene el cabello pintado, lo tiene cortado, llega en pantalones, todo el mundo va detrás de ellos porque no se ha tenido realmente esa separación tanto externa como interna, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede mencionar de esto, hermano? Sí, esto es muy importante. ¿Saben qué es la verdadera separación? Es el resultado de una relación o el fruto que nos va a dar tener una relación con Dios. Eso es. A medida que vamos metiéndonos con Dios, va creciendo nuestra necesidad, nuestro deseo de agradarlo. Y hay cosas que vamos a hacer o a dejar de hacer porque escuchamos que eso no le agrada a Dios. Entonces, pues, tal vez no tenemos ese gran tamaño espiritual todavía, pero solo con saber que a Dios no le gusta y nuestra relación con Dios está creciendo y nuestro amor por Dios está creciendo, pues vamos a hacerlo o a dejar de hacerlo. Y otras cosas poco a poco van a ir saliendo de nuestra vida a medida que vamos adentrándonos con Dios. Realmente ese es todo el asunto. ¿Se acuerdan que en el libro de Romanos dice, y obteniendo por fruto nuestra santificación, dice? La santidad es un fruto, lo que significa que es el resultado de un proceso. Cuando nuestra santificación ha sido el resultado de una relación, que creen, nunca vamos a estar señalando a las personas que no estén practicándolo, porque un día estuvimos allí y sabemos que Dios así nos amó y fue paciente con nosotros y primero empezó a atraernos y a trabajar con nosotros. Y entonces poco a poco empezamos a dar el fruto de la separación. Entonces no nos vamos a escandalizar porque alguien más esté igual que como estábamos nosotros antes de empezar a caminar con Dios. No hace sentido. Está igual que nosotros, después de que nosotros llevemos 10, 20, 30, 40 años de caminar con Dios, ¿verdad? Ahí como que nosotros somos los que nos perdimos de vista. Todo lo que hay que hacer es enseñarle a la gente a tener una relación con Dios y enseñarles la palabra de Dios y enseñarles lo que a Dios le gusta y le disgusta. Ya la elección de hacerlo o de no hacerlo, algunos la van a hacer, pero no todos. Porque pues en nuestras iglesias, no importa qué predicamos y a qué nivel predicamos, vamos a tener toda clase de gente. Y pues, ¿se acuerdan que el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? No solo le dijo que pastoreara a sus ovejas, también le dijo que pastoreara a sus corderos. ¿Cuál es la diferencia entre un cordero y una oveja? Pues el cordero es una ovejita inmadura, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ¿me amas, Pedro? A ellos también. Y hay corderos que se van a quedar corderitos toda la vida. Bueno, ¿Dios los ama o no? Así es que cuando entendemos que la separación es el resultado de una relación, va a ser mucho más fácil enseñar y conducir a otros también y llevarlos hasta donde ellos quieran llegar, ¿verdad? Y si no quieren llegar más allá, pues uno los deja en paz y pues ni modo, ¿verdad? Hasta aquí quiso llegar, ¿qué le vamos a hacer? Pero poco a poco vamos a ir descubriendo qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Hay cosas que cuando uno es un creyente recién convertido, a uno no le hace ni sentido que Dios se ocupe o se preocupe de esos detalles. Por ejemplo, yo, si me hubieran hablado de ciertas cosas que hoy para mí son parte de mi vida, pues, pero si cuando yo comencé me hubieran hablado de esas cosas, yo hubiera razonado de esa forma, hubiera pensado, ¿y acaso eso es importante? Entonces tenemos que ser pacientes con la gente que no entiende que esas cosas son importantes o no son importantes, ¿verdad? Pues por supuesto que lo son para Dios, pero Dios se va volviendo más peculiar con nosotros a medida que va atrayéndonos más y nos va acercando más. Entonces, ocupémonos de buscar a Dios, de caminar con Dios como Dios quiere que caminemos. Y sí, vamos a ser sabios en hacer o dejar de hacer ciertas cosas porque hemos oído
que esa es la voluntad de Dios y hemos visto a gente que nos lleva a la delantera a hacerlas o dejar de hacerlas. Más adelante vamos a entender por qué son importantes. Como les digo, también el que yo no entendiera ciertas cosas o no me hicieran sentido, tampoco fue impedimento para que yo obedeciera a aquellas cosas que, bueno, ok, así tiene que ser, pues hagámoslo así. Ahorita no lo entiendo y no me hace sentido, pero después Dios nos regala el entendimiento. Entonces, enfoquémonos en crecer en Cristo, enfoquémonos en nuestra relación con Dios y sí, preguntémosle a Dios, Señor, ¿te gusta la manera como voy vestido hoy o voy vestida hoy? ¿Te gusta mi arreglo personal? ¿Te estoy agradando? Es una de las primeras maneras que aprendí a orar, ¿verdad? Señor, quiero agradarte. Dime si te estoy agradando en todo. Una vez tuve la experiencia, a mi esposa le ha pasado también, fui a un almacén, iba a comprar un saco. Le dije, Señor, ¿quieres que lo compre? Y Dios dijo que sí. Y miren, interesantemente, algunas personas después que me compartían, fíjate que tuve un sueño, te vi en ese saco. Fíjate que tuve una visión, estabas en ese saco. Dice uno, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? O uno va a comprar algo y de repente ahí está la voz de Dios. No, eso no es para ti, ¿verdad? Entonces, esa relación con Dios es la que va afinándonos y va ayudándonos a saber cómo agradarlo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿amamos a Dios? Si lo amamos, queremos agradarlo. Si no nos interesa agradarlo, entonces no digamos que lo amamos. Eso es todo el asunto, ¿verdad? Si lo amamos, vamos a buscar agradarlo. Ese es el punto. Y entonces vamos a encontrarle el sentido a la separación, ¿verdad? Amén. Sí, es un punto muy importante. De hecho, en alguna ocasión, digo, dentro de las experiencias que uno puede ir mencionando, el Señor, yo creo que en algún momento de nuestra vida siempre nos topa con esa pared de ¿me amas o no me amas?, ¿no? Sí. Y realmente llega uno en el punto en el que le dice al Señor, pues sí, tú sabes que sí te amo, pero pues mi carne no me deja, ¿no? Y algo que yo creo que es en lo que he intentado poner, porque sí hay muchos jóvenes que nos sintonizan, jóvenes que nos siguen, es de que tengamos realmente clara nuestra meta. O sea, no, yo creo que algo que hace el Señor perfecto es dar un propósito a nuestra vida. Es que el Señor realmente nos dio la meta, nos dijo de dónde veníamos, en dónde estamos y nos dijo para dónde nos quería llevar. Y si nosotros tenemos claro eso, dice el apóstol Pablo, que a través del conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado, ¿no? Pero también dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Así que si mi meta es clara, pues voy a dejar que el Señor me lleve y me diga en dónde ya no errar el camino, en donde ya no alejarme del camino para poder llegar a mi meta. Yo creo que ese es el punto núcleo en todo esto, ¿no? Si no tenemos clara nuestra meta, no tenemos claro nuestro objetivo de llegar con él, no tenemos claro nuestro galardón, no lo vemos como un premio. Entonces, hasta que nos centremos realmente en qué es lo que queremos y qué no queremos, yo creo que es cuando uno empieza a tomar este tipo de decisiones, ¿no? No por una moda, no porque la hermana Chonita en la iglesia lo diga que lo tengamos que hacer o el pastor todo el tiempo nos esté diciendo de ciertas cosas, sino por una elección propia. Exactamente. Bueno, la cuarta pregunta, hermano, y ya es la última que tenemos, dice, bueno, esta yo creo que es muy extensa, pero dice, ¿cómo crecer en la estatura de Jesucristo? Bueno, qué bueno, porque podemos conectarlo todavía con la anterior, de la separación. Para que Cristo crezca en nosotros, algo de nosotros se tiene que ir. O sea, dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, para crecer en Cristo tienen que pasar dos cosas. Uno, necesitamos ir adquiriendo más y más sustancia espiritual. Eso es lo que le va dando crecimiento y madurez a nuestro hombre nuevo, a nuestro hombre interior. Para eso Dios diseñó, creó, puso a nuestra disposición una serie de experiencias espirituales maravillosas.
Número uno, la salvación, por supuesto. O sea, sin salvación no estamos caminando con Dios. Sabremos acerca de Dios. A lo mejor la pasamos muy bien en nuestro grupo de jóvenes, pero la salvación es la experiencia trascendental, dramática, que Dios nos da en el momento en el que venimos a Él y le decimos: Señor, yo soy pecador, tú eres el que perdona los pecados, perdóname los míos, te entrego mi vida. Allí viene la experiencia trascendental, fundamental de la salvación, ¿verdad? Bueno, por si eso fuera poco, el Señor tiene la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Luego el Señor nos da la experiencia de ser bautizados en las aguas del nombre de la naturaleza del Señor Jesucristo. Luego el Señor nos enseña a orar, nos abre la puerta al lugar santo y nos lleva al altar de oro y aprendemos a orar. Y yo he tenido personas que me dicen: pero yo oro desde el día que el Señor me salvó. Sí, les digo, yo también estaba en el colegio cuando estaba en párvulos. Pero no es lo mismo párvulos que quinto bachillerato. Es que yo leo mi Biblia desde el día que el Señor me salvó. Ajá, ¿cuánto de lo que leyó entendió? Cuando llegamos al lugar santo, el Señor nos abre el candelero, ¿verdad? Y entonces nos da la experiencia de empezar a tener la luz de su sabiduría, de su entendimiento, de su conocimiento. Y así Dios va edificando nuestro hombre espiritual, a Cristo en nosotros. Pero llega un punto en donde Cristo en nosotros va creciendo y expandiéndose, pero de repente se encuentra con algo de nosotros que no lo deja seguir expandiéndose. Entonces es cuando el Señor pone su dedo en algún área de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestro orgullo. Y no nos va a costar ningún trabajo entender que si eso no se va, allí terminó el crecimiento de nuestro hombre espiritual. O sea, nuevamente, dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, viene el Señor y empieza a convencernos por medio de su Espíritu Santo: oye, eso tiene que irse. Esto se tiene que ir de tu vida, ¿verdad? Cuando nuestro amor por Dios es lo que debiera ser, vamos a decir: Señor, aquí te lo entrego. Entonces, crecer es dos cosas, o requiere dos cosas. Nuestro nuevo hombre tiene que crecer, así como les dije. Y dos, nuestro viejo hombre necesita, según sea el caso, ¿verdad? Hay cosas que necesitan ser crucificadas. Hay cosas que necesitan morirse. Hay cosas que necesitan ser convertidas. Hay cosas que necesitan ser transformadas. Pero para crecer se necesitan esos dos lados. No, ir haciendo nuestras las experiencias que Jesús compró para nosotros en la cruz con su muerte, e ir haciendo las entregas que el Señor nos vaya pidiendo hacer, ¿verdad? ¿Qué nos va a llevar a una verdadera santificación o separación? El ir haciendo las entregas que Dios nos va pidiendo hacer. Y uno sabe cuando llega al punto en donde o entrego esto o dejo de crecer, ¿verdad? O cambio esto o dejo de crecer. Así es que la separación y el crecimiento espiritual son dos cosas que se van dando en paralelo. Nuevamente, la santificación es fruto de nuestra relación o de nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Pero se necesita de las dos cosas. Crecer requiere que el hombre nuevo crezca, se incremente, vaya adquiriendo cada vez más sustancia, y que nuestro hombre viejo vaya siendo o crucificado o convertido, según cuál sea la necesidad de esa área de nuestra vida que se tiene que ir yendo, ¿verdad? Eso es en esencia crecer. Hay personas que creen que crecer es llenarse de conocimiento y creen que con eso está creciendo su hombre nuevo. Pues miren, si con eso el hombre viejo no se siente estorbado, entonces definitivamente no está creciendo el hombre nuevo. Pero tarde o temprano el hombre viejo va a ser un estorbo. Por eso en Hebreos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, ¿verdad? ¿Y cómo sé de qué debo despojarme? Usted nada más espérese a llegar allí y va a saberlo. Todos lo sabemos, todos lo sabemos. Yo recuerdo una de las primeras lecciones que Dios me dio con esto. En nuestro grupo de jóvenes había un muchacho. Era de nuestro grupo, era de los que orábamos y ayunábamos y todo, ¿verdad? Y pues había una situación con su carácter. Y de repente un día llegó el día en el que Dios puso su dedo sobre eso.
¿Y saben qué ocurrió? Empezó a evadirlo, empezó a esquivarlo, empezó a excusarlo. Al rato pues ya no estaba en la iglesia porque pues ni modo, no le convenía, ¿verdad? Si se quedaba en la iglesia, ahí había una entrega que iba a tener que hacer y no estuvo dispuesto. Miren, increíble. Pude verlo a todo color. Allí terminó su progreso espiritual y nunca más. Ya no lo vi por años, por décadas. Y hace unos cuantos años, alguien resultó que conocía a alguien que conocía a alguien que le conocía a él. Y me dice, ¿por qué no lo llamas? Y lo llamé. Miren para qué le cuento. Estaba más perdido que quién sabe qué. Y no en el sentido de en el mundo y todo eso. No, con unos argumentos y unas cosas que uno dice, ¿y a qué filosofía se metió? ¿Quién sabe? ¿Y a qué hora se metió a eso? Habiendo empezado bien y habiendo conocido la verdad. Pero todo pasó porque el día que Dios puso su dedo sobre esa siguiente cosa que tenía que irse, él no estuvo dispuesto a rendirla. Allí terminó el proceso, ¿verdad? Allí terminó de crecer. Así es que crecer es esas dos cosas. El hombre nuevo se incrementa, el hombre viejo tiene que irse haciendo a un lado. Sin una de las dos no hay crecimiento. Así es, completamente de acuerdo. Ese es más que nada el tener en cuenta la importancia de nuestra decisión, ¿no? Yo creo que a mí me gusta el libro de la hermana Hicks donde dice, tú puedes crecer. O sea, hace Sí. que tengo la posibilidad de, no que sea algo imposible, sino que realmente se puede. Una de las cosas, digo, nada más hablando de la decisión, porque realmente, pues yo creo que muchos jóvenes a veces estamos en esa disyuntiva en la que no tomamos la decisión, o sea, entre que queremos y no queremos, entre que esto y nos vamos de un lado a otro, y pues bueno, algo que en algún momento platicaba con alguien, le digo, yo tengo una carga por los jóvenes porque soy joven y sé con lo que con lo que se batalla en este tiempo y todo. Y yo creo que algo de lo que podríamos recalcar para poder crecer es primero tomar una decisión. Primero tomar la decisión de que querramos. O sea, es como lo que hablábamos con la separación. En algún momento por aquí en la iglesia vino una persona, pues joven, pero ya con vida de adulto prácticamente, que tenía problemas con el alcohol y no sé quién le había dicho en ese sentido que ayunara todo y que pues eso se iba a ir mágicamente, ¿no? Y viene conmigo y me dice, es que ya ayuné y es que todo. Y le dije, bueno, está bien. ¿Cuánto tiempo ayunaste? No, pues ayuné 3 días y todo. Ok. Luego, pues mira, ahora solamente te falta tomar la decisión. Si tuviste el gobierno o tuviste la capacidad de decirle a tu cuerpo no comas, entonces tienes la capacidad para decirle a tu cuerpo no tomes. Luego Dios te dijo a través del ayuno que tenías la capacidad de gobernar en tu cuerpo y así vas a poder crecer. Así vas a poder dejar que tu hombre viejo muera y entonces pueda a través de ello salir algo nuevo. Dice en Corintios, ¿no? 15:43 por ahí, dice que entonces sembrará en corrupción y segará en incorrupción, ¿no? Que va Sí. dando a manera de que esto va muriendo, pues va dando un cuerpo de gloria y cada vez más crecimiento conlleva más responsabilidad, conlleva más acercamiento, bueno, más de todo, ¿no? Como dice la hermana, más de ti, menos de mí. Exactamente, sí. Y hay un misterio porque Dios nos conoce y sabe qué necesitamos y sabe de qué manera tratar con nosotros. Hay personas a las que Dios les da victorias dramáticas y trascendentales así, rapidísimo, sobre ciertas cosas. Hay otras personas que la batalla va a persistir y los va a acompañar a lo mejor el resto de sus vidas. Y esa es la manera o la herramienta que los va a hacer buscar desesperadamente a Dios y es esa búsqueda la que los va a hacer crecer. Así es que Dios sabe cómo trabajar con nosotros. Todo es que se encuentren con un corazón sincero. Así es, sobre Ah, todo la sinceridad, sí, sobre exactamente. todo la sinceridad. Sí, sí. Pues bueno, mi hermano, muchísimas gracias, la verdad. Gracias a Dios que pudo estar con nosotros aquí. Sabe que tiene ya un espacio nuevo, ya después de todos los que tiene, porque ya
ya lleva trayectoria. Yo tengo grabaciones de usted que antes estaban, creo que en cassette, por allá, este, ¿qué era? Ay, no me acuerdo de la lección acerca de la estaca que era utilizada para el estiércol. Por ahí tengo esa grabación, las tengo ahí en mi teléfono. Vaya, se ve, usted ya lleva un camino pues bastante recorrido en compartir la palabra por diferentes medios, ¿verdad? Y pues la Gracias a verdad, Dios. un honor que usted haya aceptado nuestra invitación aquí a nuestro humilde canal. Y Ah, pues bueno, gracias a Dios, la palabra siempre es ministrada en el momento y en el lugar correcto, ¿verdad, hermano? Y pues gracias, hermano. gracias. Y gracias a usted por la invitación, por el privilegio. Es un placer y un privilegio poder compartir con usted y con todas las personas que nos han escuchado, ¿verdad? Amén. Hay muchos jóvenes que aquí han llegado, que nos han estado escribiendo. Y pues bueno, cuando se enteraron que el hermano Carlos Estal iba a estar aquí, me preguntaban a qué horas, hermano, y qué día, y pues bueno, lo recuerdan mucho desde el campamento de Brilla, ya hace como 3 años, algo así. Yo también anduve ahí en ese campamento, era estudiante, Sí, 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 y qué lo bueno. recuerdan mucho. Entonces, pues muchas gracias, hermano, gracias por estar con nosotros. Y pues para todos los demás jóvenes, estamos aquí en nuestras transmisiones. Si Dios nos permite, si Dios nos da el tiempo y la vida, pues estaremos a las 9 de la noche. Recuerden, hermanos, que el día viernes tenemos de invitado también a nuestro hermano Armando Miranda, y el día martes 10 tenemos de invitado a nuestro hermano Moisés, que vendrá a compartirnos igual acerca de la alabanza. Ahorita Dios está moviendo mucho con la alabanza, de que Él quiere que tengamos una alabanza sincera, una alabanza en otro nivel, en otra experiencia más grande. Entonces, pues nos despedimos de nuestra transmisión el día de hoy. Fue un grandioso tiempo. Y pues bueno, esperemos que nuestro hermano en alguna otra ocasión también lo podamos volver a invitar para alguna de estas actividades que hacemos aquí. Será un placer. Muchas gracias, hermano. Entonces, hermanos, nos vemos a las 9 de la noche. Tendremos también nuestro estudio de la palabra también el día de hoy. Y pues bueno, mientras Dios nos preste vida y nos siga dando de su palabra, aquí estaremos. Dios les bendiga, mis hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo, les mandamos un fuerte saludo, y que Dios esté con cada uno de ustedes en este gran día. Bendiciones a todos.